Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Jimena Domínguez García, soy médica anestesióloga y me desempeño en el 100% de mi tarea en lo que es ortopedia y traumatología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, hoy nos encontramos para charlar un poquito y esperar sus preguntas acerca de qué hacemos ante este evento, ante la cirugía de clavícula, qué plan anestésico podemos ofrecer hoy. Y me di el lujo de poner esta foto de dos de mis amigas que intrépidas comenzaron con este desafío de la bicicleta, uniéndose a un boom que aparentemente surgió como fenómeno después de la pandemia y por ahí muchos de los que están acá escuchando eh, iniciaron también en ese ámbito. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la patología de fractura de clavícula no era algo sumamente visto para nosotros, al menos en el quirófano y para nuestros traumatólogos. Fue una patología que fue aumentando progresivamente en el tiempo en cuestiones quirúrgicas. Es el trauma más frecuente de la cintura escapular y es la primera causa, la primera causa de la fractura de clavícula es el traumatismo del hombro. Esa caída de la bicicleta de costado va a ser mucho más probable que se fracture la clavícula a que se fracture el hombro. Y no nos podemos olvidar que puede haber lesiones asociadas que pueden tener su importancia en nuestra actividad en el momento quirúrgico, que es el neumotórax, que puede ser subclínico, que puede estar no diagnosticado y hacerse clínico en el transcurso del acto quirúrgico. Desde su tratamiento, hace 10 años, más o menos, un poquito más, que se empezó a realizar la osteosíntesis como método preferencial. ¿Por qué? Porque mejoraba la evolución, porque estos pacientes se recuperaban más rápidamente y porque hoy el traumatólogo en su actividad lo que busca es no solo la recuperación del trauma, no solo la fijación de la fractura, sino su vuelta a la actividad, la vuelta a la actividad normal o más cercana que haya tenido el paciente anterior a ese traumatismo. La evolución de la osteosíntesis también generó que de esas placas rígidas que se colocaban al principio, hoy sean placas moldeables, mucho más fáciles de colocar, que se adapten a las distintas formas de las clavículas. ¿Cómo las vamos a clasificar? En el grupo 1, que son las de la parte medial o mid shaft de clavícula, que son las más frecuentes, las que vamos a ver con más frecuencia, las laterales, que le van a seguir en su frecuencia, y las del tercio medial, que son las menos frecuentes. ¿Qué importancia tiene para nosotros en el acto quirúrgico? Las estructuras nobles que pueden estar debajo de las manos de nuestros amigos del bisturí. Las del tercio medial, que son las menos frecuentes, van a tener a la vena subclavia muy cerquita ahí. Pero las que nosotros vamos a recibir con mayor frecuencia tienen cerca a la arteria subclavia, que si se daña nos pueden hacer trabajar mucho, y al plexo braquial, que va a tener sus importancias y su implicancia a la hora de la elección de nuestra anestesia regional, si es que lo vamos a elegir. Otra forma de clasificarlas tiene que ver con si estas fracturas están o no alineadas, si están desplazadas y cuántas porciones puede haber en esta lesión, si son una simple fractura con dos trazos o las de tipo B, fracturas con minutas, que sí van a requerir cirugía y que en el caso de que nos toque un paciente con una fractura de estas características, igual, que sea lo que Dios quiera, lo más seguro es que vamos a estar mucho tiempo con nuestro cirujano en nuestra cirugía. En función de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos para dar? Muchos de ustedes me pueden decir anestesia general. ¿Y por qué no? ¿Es lícito? Sí, es lícito. ¿Hay alguien que se ocupó de ver cómo resultaba eso? Sí, hay alguien que se ocupó de ver cómo resultaba. Anestesia general, infiltración
efectiva y segura de piel y partes blandas. Obviamente medían escalas de valor y midieron mediadores de inflamación. ¿Qué vieron? Que los cambios significativos en las escalas de valor de dolor eran las primeras 24 horas. No así en las siguientes 72 y no así para los mediadores de inflamación. Es decir, ¿es bueno, es efectivo, es lícito? Sí. ¿Va a dar resultado en las primeras 24 horas? Sí. Ahora, ¿nosotros podemos ofrecer algo mejor? Somos anestesiólogos formados. En nuestras residencias recibimos formación en anestesia regional. Y si no tuvimos esa suerte porque nos pasamos de edad, bueno, tenemos este webinar de hoy y algunas otras eh, opciones que se nos generan en la asociación. Cuando hablamos de anestesia regional, en el tema de la clavícula, lo importante es saber hacia dónde vamos a ir. Por, ¿Cuál es todo este entramado de inervación de este huesito tan simple? Y tiene un entramado complejo, que por suerte tenemos amigos como Vicente Roqués, que se ocupan de ver qué llega hasta ahí y qué podemos hacer para mejorar nuestro acto. Y en general, si pensamos en las estructuras que vemos como el nervio axilar, subescapular, supraescapular, todo forma parte, nos viene hacia la cabeza el plexo braquial. El único que se nos escapa ahí es el espinal accesorio. Si estamos hablando de la clavícula. Ahora, si hablamos de la piel y de algunas otras partes blandas que existen por ahí, no nos va a ser suficiente. Vamos a hacer un buen bloqueo, pero no nos va a alcanzar para la cirugía. En el momento de que el cirujano apoye el bisturí, al paciente le va a doler. ¿Por qué? Porque hay otro nervio, que es el supraclavicular, que viene de otro lado. No viene del plexo braquial, sino del plexo cervical, que lo vamos a encontrar saliendo por debajo del esternocleidomastoide. Recordando ya lejos de ese tiempo, lo que pudimos haber estudiado de anatomía, nos vamos al plexo braquial y si observamos hay muchos de los nervios que están interviniendo en esa foto que mostramos. Supraescapular, pectoral lateral, axilar, subescapular superior, subescapular inferior, no así el supraclavicular, que proviene de otro plexo, es decir, ya ahí ya sabemos que vamos a tener que tener dos intervenciones de anestesia regional, aparentemente. Alguien se ocupó de ver qué pasaba, de estudiar qué artículos se habían publicado en relación a esto, 800 artículos donde se sumaban más de 3.000 pacientes y notaban una evidencia heterogénea, con distintos enfoques en función de lo que cada uno pensaba que era la inervación de la clavícula. Y había desde artículos que nombraban solo el bloqueo del plexo cervical intermedio, con con buenos resultados, adicionando anestesia general, otros que sumaban el cervical interescalénico y hablaban de eso, de aquello de la fascia clavipectoral. Se ocuparon de mirar qué había pasado con sus cirugías entre el año 2014 y 2017, comparando el requerimiento posoperatorio de analgesia con los distintos tipos de anestesia que uno pudiera ofrecer. Obviamente, la anestesia general tuvo más requerimientos que la general más una infiltración local, que el plexo cervical solo y que el plexo cervical con interescalénico. A juzgar por su propia experiencia, lo más efectivo había sido sumar, obviamente, los dos niveles de anestesia regional. Entonces, cuando
se inició esto del acto quirúrgico de la clavícula, allá por el 2013, empezaron justamente a pensar qué pasaba con la inervación de la clavícula, qué diferentes opciones podían haber, haciendo un llamado a la solidaridad de que hubiera estudios que definieran cuál era la mejor opción. Y en general todos definían que la anestesia periférica tenía que incluir al cervical, al plexo cervical y al plexo interescalenos. Como vemos acá, es la opción, la mejor opción, a excepción de que estemos hablando del tercio medio. Es decir, el tercio externo, las fracturas mediales, que son las del tercio medio, que son las más frecuentes que vamos a ver, vamos a andar perfectamente. En la del tercio medio te la debo, vamos a ver qué es lo que hacemos. Los chicos del bisturí publican también en sus revistas los resultados, publican también a ver qué es mejor. Y cuando ellos hablan de qué es mejor, están hablando de lo que les resulta más eficiente en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo van a tener que esperar para operar? Y para ellos, el resultado, comparando con anestesia general, no solo en la analgesia posoperatoria, sino en el que, en el tiempo quirúrgico en general, también tenían mejores resultados con la anestesia regional. Sí es real que nosotros estamos viendo a través del tiempo, a través de las mejoras en esto que estábamos hablando de la recuperación rápida, de que se buscan hoy bloqueos interfaciales. Es decir, buscamos la analgesia sin tener complicaciones o sin tener bloqueo motor o con el menor bloqueo motor. Recordemos que el interescalénico tiene este pequeño detalle de la parálisis o paresia diafragmática que ocurre en el 100% de los pacientes, que podemos disminuir en su importancia, disminuyendo el volumen, que la ultrasonografía nos permitió disminuir el volumen de anestésicos locales, pero esa paresia sigue existiendo, así como también el reflejo de Benson-Harris en el paciente sentado, bradicardia y hipotensión de este tipo de cirugías, que en el medio donde yo trabajo siguen haciéndose las fracturas de clavícula en posición de silla de playa, sentados. Surgió así el bloqueo de la fascia clavipectoral, que era buscar un bloqueo interfacial para lograr analgesia o anestesia para este tipo de lesiones. Se trata de infiltrar anestésico local a ambos lados del trazo de la fractura en un volumen que algunos definen como 10 mililitros, otros definen como 15 mililitros. Y hay quien, ante una fractura clavícula bilateral, publica este bloqueo para esa cirugía junto con la infiltración de la piel. Sin anestesia general, paciente despierto, cuesta creerlo, pero es lo que está publicado. 60 mililitros con 20 mililitros de lidocaína, 20 mililitros de bupivacaína, diluidos en 20 mililitros de solución salina. Utilizaron 10 mililitros a ambos lados del trazo fracturario y 10 mililitros para la piel, con excelentes resultados. Bueno, y como veníamos diciendo, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, o que estábamos muy acostumbrados en nuestro medio, era anestesia regional, bloqueo cervical, más bloqueo interescalénico. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo.
Eh, pero en la búsqueda de mejorar un poco, de ir hacia esta evolución de la recuperación rápida, de evitar el bloqueo motor, de los bloqueos interfaciales, evaluar qué resultados hay publicados en comparación de fascia clavipectoral y bloqueo interescalénico junto con el cervical, encontramos evidencia que en relación a la analgesia-anestesia, las diferencias no son significativas, pero sí cuando evaluamos la función respiratoria. Y eso nos contextualiza. ¿Podemos seguir haciendo interescalénico cervical? Claro que podemos. Seguramente lo vamos a seguir haciendo o se seguirá haciendo ahora. En el contexto de aquel paciente que se beneficia evitando la parálisis diafragmática o paresia diafragmática, sabemos que vamos a tener iguales resultados con un bloqueo de fascia clavipectoral. Y esto no quería dejar de nombrarlo porque en nuestra práctica, o al menos en la que nosotros teníamos en el hospital, buscando hacia la búsqueda de estos bloqueos interfaciales o de evitar hacer para una cirugía de clavícula un bloqueo interescalénico que parecía como un montón, eh, que parecía como mucho para una cirugía eh, que no requería ese brazo dormido. Y yendo a la búsqueda de los interfaciales empezamos a hacer bloqueo de PECs con buenos resultados para analgesia. Iban obviamente incluida la anestesia general, no podíamos hacerlo solos. Y analizando por qué esta fase clavipectoral puede ser efectiva o por qué nació que alguien pensara, como que fue en el año 2017, se presentó en un ESRA, al poner volumen en la fase clavipectoral, que es la misma que va a envolver a la clavícula, ese volumen probablemente es el que difunde desde el pectoral a la clavícula. Es decir, que estamos haciendo en el fondo, de alguna manera, el mismo bloqueo en otro lugar. Y obviamente no es lo mismo ir directamente a la fascia clavipectoral en la zona de la clavícula que en la zona del pectoral donde no sabes qué cantidad de volumen del que hiciste llega. Y lo último que quería también decir es que claramente muchos de ustedes deben pensar, espera, pero el bloqueo cervical depende del volumen que yo hago, el fénico lo tengo ahí cerca, también podría generar paresia o parálisis diafragmática. La verdad que no es la experiencia que uno ve y si buscamos en la literatura, alguien se ocupó de medirlo, alguien se ocupó de fijarse si esto sucedía y tuvo resultado cero, ¿no? No hay parálisis, no hay paresia, al menos con este volumen, realizando el bloqueo del plexo cervical. Si vamos hacia el final, si vamos a las conclusiones, así después nos encontramos para las preguntas, definir que la fractura de clavícula hoy es frecuente, que la vamos a encontrar al menos nosotros en nuestro hospital estadísticamente, se hace muchísimo más que hace 7 años atrás. Que cada paciente va a requerir una estrategia como siempre, como en todas las cuestiones, que van a tener que ver con el contexto, que van a tener que ver, como dijimos, con el tipo de fractura que tenemos. No es lo mismo esa fractura no desplazada, que podría no tener indicación quirúrgica, pero bueno, si se opera no es lo mismo, la demora y los requerimientos que va a tener ese paciente con otro que tenga una fractura de ese tipo 2B. No va a ser el mismo tiempo quirúrgico, con lo cual nuestra estrategia también puede ser distinta. No es lo mismo tener un paciente sedado 2 horas que tenerlo sedado 4 horas. No es lo mismo.
Entonces, en función de eso, también van a ser las decisiones que tomamos. Ahora, la evidencia muestra que podemos hacer anestesia regional, que aporta beneficios, que podemos hacer anestesia regional con bloqueo motor, pero que tenemos la opción de la anestesia regional de los bloqueos interfaciales. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de interés y creo que más rico va a ser cuando nos encontremos y podamos charlar y responder preguntas. Saludo para todos.